Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el manejo de la base de datos. Los datos es un antecedente necesario para llegar al conocimiento de algo. Todos los componentes de la información representan hechos que describen objetos físicos. Estoy hablando de los datos. El rojo, femenino, una cantidad, un número, bicicleta, doctorado, lo que sea, puede ser un dato. Los componen datos, que se han colocado en un contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor, quien lo utiliza para tomar decisiones. O sea, estos datos, estas informaciones, el conjunto de datos forman información que se transmite a un receptor y el receptor toma decisiones con ella. ¿Cómo obtenemos información? Creo que a lo largo de esta asignatura ya ustedes se han dado cuenta cómo nosotros podemos obtener información a través de la radio, la televisión, los periódicos, los análisis, las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. La información de calidad tiene exactitud, oportunidad y relevancia. Para que la información sea considerada de calidad, debe al menos debe ser exacta, que esté libre de errores, oportuna, estar en el momento que se le requiere, y relevante, debe estar completa contestando las preguntas del qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo, etc. La importancia de la información en cualquier actividad productiva en la que estemos inmersos, día a día debemos tomar decisiones que indicarán el rumbo de nuestra empresa, ya sea hacia el éxito o al fracaso. Pero para tomar una decisión lo más acertada posible es necesario basarnos en información de calidad. Tipos de información. La externa es aquella en la que no tenemos ninguna influencia, el mercado internacional, investigaciones científicas, tipos de cambio, políticas, nuevos productos de la competencia, etc. Esto lo vimos en una clase pasada, así que es una especie de repaso. Interna es aquella que se genera dentro de la organización y en la que sí tenemos efecto. Además, se verá modificada con las decisiones que se tomen, problemas de producción, nómina de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia de la información ha llevado a desarrollar conceptos, técnicas, gestión eficiente de los datos. El enfoque organizacional, como lo pueden ver, el nivel estratégico, nivel gerencial, nivel operativo. Esto lo vimos en una unidad anterior, así que esto tiene que resultarle familiar a todos y no voy a abundar mucho en ello. El enfoque de procesos. Aquí es bastante importante. Aquí voy a hablar un poco sobre la norma ISO 9001, que en este aspecto solo se empiezan a definir en el punto 4 de la norma, en la que se habla de la importancia del enfoque basado en procesos. Es claro que esto es un requisito básico para la aplicación del sistema de gestión de la calidad. Por tanto, la organización debe dividirse en células de gestión mínima que llamaremos procesos. Estos procesos deben ser identificados en un manual de calidad, así como sus interconexiones. El enfoque basado en procesos, por ejemplo, en la ISO 9001, haciendo un esfuerzo de síntesis, podemos decir que el enfoque consiste en tener en cuenta todo el trabajo como un proceso, enfoque en el cliente para identificar y satisfacer sus necesidades, identificar y atraer y comprometer las partes interesadas en los procesos,
Identificar y eliminar los procesos que no aporten valor añadido. Identificar y controlar los factores críticos que son de éxito en cada proceso y el sistema como un todo. Implementar y mantener un sistema de medición, comparación y registro de argumentos importantes para el cuidado de los factores críticos del éxito. Identificar los procesos de referencia que pueden utilizarse como base para la definición de los objetivos de la organización. Por definición, mis estimados estudiantes, un proceso es un conjunto de actividades que están estrechamente relacionadas entre sí, que se definen, que son repetibles, y agregan valor, y este valor debe ser medible. Es medible mediante la transformación de entradas y salidas. En otras palabras, es un conjunto de actividades que transforman insumos o materias primas en productos que satisfacen las necesidades de los clientes, de acuerdo con las estrategias de una organización. Sistemas manejadores de base de datos, la definición de estructuras para el almacenamiento de la información, la base de datos, la gestión de los datos, provisión de mecanismos para la gestión de la información, base de datos, colección de datos interrelacionados, almacenados juntos, sin redundancia perjudicial e innecesaria, para servir a múltiples aplicaciones. Fíjense, cliente, una tabla de clientes, tenemos nombre, dirección, teléfono. Ahí está faltando, por ejemplo, un código que identifique al cliente, un código único, como si fuera un número de cédula que es único. Tenemos una tabla de pedido, donde tenemos una fecha, un nombre del producto o un código del producto, debería ser realmente, una cantidad, el nombre del cliente, en este caso, debería ser el código que identifica al cliente. Fíjense cómo hay una relación entre el cliente y los pedidos, pero también en la tabla de pedidos hay una relación entre el nombre del producto, que debería ser el código del producto, y en la tabla de productos relacionada con el código. Fíjense cómo se va relacionando todo esto. Por eso se dice que es una base de datos con datos que están relacionados. Los datos almacenados son almacenados de tal manera que sean independientes de los programas que los usan, presenten un enfoque común y controlado para agregar nuevos datos, actualizarlos, eliminarlos, etc. Su estructura sirve de fundamento al desarrollo de nuevas aplicaciones. El proceso básico para crear una base de datos es, primero, definir el propósito de una base de datos. Segundo, definir la estrategia de desarrollo de la base de datos. 3, el diseño de la base de datos. 4, definición de las consultas. 5, determinación de los formularios y reportes requeridos. 6, diseño de la interfaz con el usuario. La clave para la creación de una base de datos eficientes es un buen diseño, por lo que es necesario la aplicación de técnicas y herramientas. Estas técnicas y herramientas van a garantizar que la información está definida con precisión y en consistencia. Modelamiento, entidad, relación. Ya ustedes hablaron de lo que era esto. Vamos a describirlo aquí. Es una técnica para desarrollar modelos de datos de alta calidad, por medio de la cual se identifican los objetos de importancia en una organización, dígase las entidades y las propiedades de estos objetos, atributos y cómo estos están relacionados unos con otros, las relaciones. Provee un modelo exacto de las necesidades de información de la organización, el modelo de entidad-relación, esto es lo que produce. Además, provee un modelo independiente de cualquier medio de almacenamiento de datos y métodos de acceso. Una entidad es una cosa o un objeto de importancia, puede ser real, imaginaria, de la cual se necesita conocer o mantener información. Se representa como una entidad, carro, vendedor. Si recuerdan, cuando dimos programación, hablamos en una parte de programación orientada a objetos, donde teníamos una entidad, a esa entidad le colocábamos atributos y funcionalidades.
Atributo, aquí está lo que le decía, es cualquier detalle que sirve para calificar, identificar, clasificar, cuantificar o expresar el estado de una entidad. El estado de una entidad viene dado con los cambios en sus datos. Por ejemplo, los atributos, una placa, modelo, vendedor, que vendió, el nombre, dirección, género, fecha de ingreso. ¿Lo ven? Esa es la entidad vendedor, el nombre, la dirección, el género, la fecha de ingreso. Tenemos una entidad vehículo, que está la placa, el modelo, la línea, marca, vendedor. La relación es una asociación significativa entre dos entidades. Base de datos relacionales. En un sistema de base de datos relacionales, la manera de organizar los datos es detectando las diversas entidades con sus atributos que formarán sus respectivas tablas y definiendo un atributo o campo común que permita que dichas tablas se relacionen con el fin de poder compartir datos entre ellas. Términos muy importantes en las bases de datos relacionales. Tenemos el campo, que es la columna, que es igual al atributo. Es una característica que describe a una entidad. El campo elemental es una característica que está formada por un solo dato. Campo no elemental es una característica formada por varios datos que se pueden fraccionar. Registro o fila es el conjunto de campos que dan información sobre un objeto o entidad en particular. La tabla es un lugar donde se almacenan datos específicos de un grupo de objetos similares. Aquí está, fíjense, tenemos una pequeña tabla donde tenemos columnas. Cada columna representa un atributo de la tabla, por ejemplo, vendedor. Ahí estamos viendo los códigos que identifican a los vendedores. En la columna placa, ahí están las placas de los vehículos. En la columna modelo tenemos los años. En la columna línea tenemos los modelos o los nombres de los modelos. Y en la columna marcas tenemos las marcas. Si nos vamos a las filas, vamos a ver que cada fila forma un conjunto de informaciones relacionados con un vendedor. Por ejemplo, el vendedor 1234 tiene asignado la placa DF2345, que es un modelo 1999, línea Stratus, marca Dodge, y así sucesivamente. Esa fila es lo que se conoce como registro o una fila. La jerarquía de la organización de los datos en una base relacional. Vemos que en el tope de la pirámide se encuentra la base de datos que está compuesta por todas las tablas. Luego le sigue una tabla, es un conjunto de registros que contienen datos acerca de un grupo de entidades similares. Luego sigue un registro, que es un conjunto de campos que se relacionan con una entidad y dan información sobre esta. O sea, los registros están almacenados en tablas y las tablas están almacenadas o relacionadas dentro de una base de datos. Entonces, siguiendo la estructura jerárquica, seguimos con los campos no elementales que representan atributos cuyo valor se puede subdividir más. Luego siguen los campos elementales que representan atributos cuyo valor ya no se puede subdividir más. Finalmente, en la base de la pirámide están los caracteres. Estos caracteres pueden ser alfabéticos, números, símbolos especiales o una combinación de ambos y forman los datos que serán guardados en los campos y así sucesivamente hasta llegar al top. Para que se pueda establecer una relación en una base de datos relacional es necesario un campo que sea común entre otras tablas. Dígase que entre varias tablas tiene que haber un campo que permita enlazar una tabla con la otra. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, para crear relaciones entre las tablas se trabaja con los campos comunes y los campos llave. Característica del campo común.
El campo común que permita unir dos tablas debe ser del mismo tipo de datos, del mismo tamaño, describir el mismo atributo, el nombre puede ser diferente. Campo llave, clave primaria o campo principal es un atributo o una combinación de atributos que permite identificar inequívocamente a una entidad específica. Por ejemplo, usted tiene un ID que lo identifica a usted ante el registro civil, ante la Junta Central Electoral. Ese es su número de cédula. No existe otro número de cédula idéntico al suyo. Ese es único. Donde quiera que se busque ese número, pues va a aparecer usted porque es un número único. Al igual que las placas de los vehículos, esa placa es única. No hay dos vehículos que tengan la misma placa. Su matrícula de su universidad es única. No hay dos matrículas en una universidad que sean iguales. A eso se le conoce como clave principal, campo principal, primary key, etc. Los tipos de relaciones pueden ser de 1 a 1, cuando los dos campos comunes que permiten la relación son campos llaves a la vez. Cuando una entidad tiene gran cantidad de atributos, esto se puede separar en una o varias tablas. Esto es una relación 1 a 1. Una relación 1 a muchos, cuando uno de los campos comunes es un campo llave. Una relación mucho a mucho, ninguno de los campos comunes son llaves. La normalización implica seguir una serie de reglas de diseño para que la base de datos, esto se le conoce como formas normales. Esto es para normalizar el diseño de las tablas, para evitar la redundancia de datos repetidos. ¿Qué beneficios trae la normalización? Eliminar la información redundante. Así es, como la base de datos ACES es una base de datos. Así es. Muy bien. Los beneficios de la normalización: eliminar la información redundante, reduce el tamaño de las bases de datos, simplifica las consultas. Para eso se utiliza la normalización. Vamos a ver las primeras formas normal. Cada campo debe tener un valor indivisible. Cada campo debe ser único en el registro. No deben de haber campos innecesarios. La segunda forma normal, creación de tablas adicionales cuando alguna tabla contenga datos que no tengan ninguna relación con la clave primaria o la entidad, o cuando contenga un campo cuyo valor sea común para varios registros. La tercera forma normal, ningún campo que no sea la clave primaria puede depender del valor de otro campo. Es como un poco de tener sentido común. Sistema manejador de base de datos o Database Management System es un conjunto de programas especializados diseñados para describir, definir los datos empleados, y las relaciones, proteger, almacenar, dígase accesos múltiples, recuperación y la base de datos. Por ejemplo, alguien mencionaba a ACES. ACES es un sistema manejador de bases de datos. Con ACES usted puede crear bases de datos, dentro de esas bases de datos usted puede crear tablas, puede insertar información, actualizar información, borrar información, consultar información. Todo eso que usted está haciendo, por eso se le llama sistema manejador de base de datos, porque con estas herramientas usted puede hacerlo. ACES es una, Microsoft SQL Server es otra, sistema de base de datos relacional, MySQL también, Oracle es otra. Hay muchos sistemas manejadores de base de datos en el mercado. Ventajas de un sistema manejador de base de datos: bueno, hay mínima redundancia de información, hay consistencia en los datos, hay compartimiento de los datos, diga que los datos se pueden compartir y relacionar,
hay seguridad de los datos, no todo el mundo puede acceder a estos datos. Si se acceden es porque usted tiene permiso y seguramente usted puede acceder, pero no puede, digamos, modificar los datos. Hay niveles con los cuales usted puede acceder a la base de datos y basados en esos niveles usted va a poder hacer algunas tareas que esos niveles le permiten. Integridad de los datos. Esto trata de que los datos se mantengan íntegros en el tiempo, que si usted vio un balance financiero, un estado de resultados a un año, aunque pasen 5 años, ese estado de resultados, si se genera otra vez a esa fecha, los valores tienen que ser los mismos de años atrás. Independencia de los datos, esa es otra ventaja. Aquí están los sistemas de información. Esto ya ustedes también los conocían. Por ejemplo, fíjense que los sistemas de información abarcan el hardware, que ya saben lo que es, la base de datos, usuarios del sistema, conjunto de herramientas diseñadas especialmente para la gestión de los datos en una actividad específica. Todo eso engloba sistema de información, que eso lo vimos, fue una de nuestras primeras unidades de esta asignatura. Fases para el desarrollo de un sistema de información o aplicación. Bueno, ya en las clases anteriores estuvimos hablando sobre esto. Bueno, tener bien claro el problema. Levantamiento de la información, esa es la fase 2. En la fase 3, diseño de la base de datos. Fase 4, diseño de entradas y salidas de la información del sistema. La fase 5, implementación del sistema. La fase 6, implantación y pruebas del sistema. Fase 7, puesta en marcha del sistema. Por su atención, muchísimas gracias.